¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un placer darles la bienvenida de nuevo a este espacio, a la tertulia. Lo retomábamos, ya saben, la semana pasada y esta noche contamos con Concha Lovejón. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Concha? Bueno, pues estoy bien, la verdad. Ha sido un tiempo difícil, un tiempo duro. Esto de teletrabajar pues tiene muchos inconvenientes. No desconectas en todo el día. No desconectas, pero también tiene un punto de entrañable, esa cercanía con las personas que participan en nuestro trabajo, ¿no? Es interesante. Y por otro lado, contenta de poder empezar a normalizar nuestra vida, de estar aquí, de volver a este espacio que teníamos hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues de estar aquí con vosotras, con vosotros. Para mí también es una satisfacción, Concha, porque bueno, pues me permite irles viendo poco a poco, sentirnos un poco más cercanos, ¿verdad? Sí. Porque el móvil pues no es lo mismo. Claro. Alguna vez nos hemos visto de lejos, ¿verdad, Fidel? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha llevado usted el confinamiento? Yo creo que bastante bien, ¿eh? Le hemos visto muy activo en redes sociales, ¿eh? Sí, eso te salva, como decía Concha. Yo creo que hemos tenido más contacto con amigos que a lo mejor no hacía tiempo que no los veíamos. Y esa resistencia a veces a aceptar que estaba ahí uno como arrestado y encerrado, pues era la forma de explayarse. Me ha venido muy bien también como para reflexionar en algunos temas y poder expresar opinión, incluso para escribir algún proyecto que siempre lo había dejado aparcado. Y ahora este tiempo ha dado para todo. O sea, esa meditación, introspección, también tiene su lado positivo y en fin, lo ha aprovechado creo bastante bien. ¿Cómo ha sido el reencuentro con la familia más cercana, con la que se han podido acercar ya en esta fase 1? Sí, la ilusión mayor ha sido poder abrazar y besar a los nietos, estar con ellos, porque aunque eso era diario y los contaba cuentos también, pues aprovechando las tecnologías, pero claro, nada como poderles contemplar y estar con ellos. Concha, en su caso, no sé si ha pues podido sobre todo reencontrarse con familiares cercanos. Con mi mamá, que hemos estado separados de ella mucho tiempo, aunque estábamos hablando por teléfono y esto, y bueno, pues sí que nos ha gustado volvernos a encontrar, aunque todavía va lenta la cosa. Sí. Porque sí, claro, sí. Es mayor, es población de riesgo y hay que cuidarse. Es mejor ser prudente, sí. Eso es. Pues vamos a comenzar, si les parece, viendo unas imágenes que les mostrábamos en directo hace casi un año, el 15 de junio. Era la toma de posesión de Mario Simón como nuevo alcalde de la ciudad. Recuerdo que emitíamos esta toma de posesión en directo y unos minutos antes de comenzar este pleno era cuando sabíamos que Vox Palencia iba a dar el apoyo a PP, que cuenta con 9 concejales, y a Ciudadanos con 3, un apoyo fundamental para hacer ese gobierno de coalición. Recuerden que el PSOE fue la lista más votada con 11 concejales. Este momento trascendió fuera de Palencia porque era uno de los pocos ayuntamientos en los que un grupo político con tan solo 3 concejales, en este caso Ciudadanos, se hacía con el bastón de mando y se veía, bueno, pues como un intercambio. El PP apoyaba a Ciudadanos en la alcaldía, mientras que Ciudadanos apoyaba al PP para que lograse la Junta de Castilla y León. Y bueno, pues con la cercanía de ese 15 de junio, ese gobierno de coalición, PP y Ciudadanos ha comparecido para hacer balance de su primer año al frente del Ayuntamiento de Palencia, y esto es lo que nos han contado. Parece que a algunos les ha costado entender lo que era un gobierno de coalición. Es el principal argumento en la defensa de su gestión, un gobierno de coalición unido y útil. Quienes auguraban un gobierno débil se han equivocado. Responde así el alcalde a quienes pusieron en duda esta nueva fórmula y a la oposición, con la que dice hay diálogo. La oposición está haciendo a lo largo de este primer año de legislatura su trabajo de una forma correcta. Mantenemos un diálogo y un contacto permanente con ellos. Aseguran haber formado un gobierno técnico, otro de los aspectos más cuestionados, un gobierno estable con unas prioridades firmes y claras. La sensatez, renunciar al incremento de la fiscalidad, importantísimo para que nuestra ciudad siga siendo una de las ciudades con menor presión fiscal, mantener el equilibrio presupuestario y vamos a nuestro criterio y a nuestra forma de ser, que es apoyar a los que más lo necesitan. Aspectos, dicen, que se han visto reflejados en unos presupuestos ajustados pero innovadores, que ponen las bases para una ciudad de futuro con una estrategia ya definida. Para que así nosotros o a quien tenga la responsabilidad tome decisiones correctas y vinculantes, esté quien esté. Es decir, Palencia lo que tiene es un elemento planificador
que nos dice, y normativo que dice a la persona que esté o que tenga la responsabilidad cómo debe actuar. En los 2 próximos años y gracias fundamentalmente a los fondos europeos EDUSI se invertirán en la ciudad 13 millones de euros en proyectos que van más allá de la reforma de los jardinillos, proyectos que se verán adaptados a la nueva realidad. Está suponiendo y va a suponer pues, cambios en parte de los proyectos que teníamos y cambios en esos presupuestos aprobados. Hablan de un nivel de cumplimiento del pacto de gobierno del 52%, de haber culminado o iniciado 38 de las 74 medidas pactadas. En principio, Concha, tiempos difíciles para la economía familiar, para la economía, lógicamente, de las administraciones que tendrán que lidiar con esta crisis derivada de la COVID-19, pero ¿qué sensación tiene usted de cómo ha ido Palencia en este último año? ¿Cómo ha sido la evolución? Bueno, a mí me parece que esos 74 puntos a los que hacen alusión, que me he molestado en leerlos y en analizarlos un poquito, pues tienen diferente enjundia, ¿no? Y me parece bien que estén formulados de esa manera. Hay algunos que son muy interesantes, pero yo diría que la ciudad de Palencia carece de proyecto de ciudad, en el sentido integrador de la palabra, ¿no? Yo sí que paseo por las calles y las veo sucias. Ahí a lo mejor también hay una responsabilidad ciudadana. Paseo por las calles y las veo descuidadas. Veo, pues eso, aceras en mal estado. Veo también tristeza con tantos comercios que se cierran. Yo veo que carecemos de ese proyecto de ciudad en la ciudad que a mí me gustaría vivir. Incluso me he hecho unas pequeñas anotaciones para porque yo no digo que tenga la llave, ojalá la tuviera, ¿no? Pero a mí me parece que una ciudad como Palencia, que es una ciudad intermedia, hemos vivido, como toda la ciudadanía del planeta, este COVID o esta COVID-19, nos tendría que dar claves para construir un nuevo concepto de ciudad desde la participación, desde el compromiso ciudadano. ¿Y qué cosas se me ocurrían? Palencia tiene que ser una ciudad atractiva para la vida, una ciudad atractiva para estar, una ciudad atractiva para venir y quedarse un tiempo en un congreso porque es amable, porque es cercana, porque es encantadora, o a estudiar o a crear un proyecto tecnológico alternativo. Y eso creo que no lo estamos facilitando como ciudadanía, como ciudad. Deberíamos sabernos vender como una ciudad nueva, económica, agrícola, medioambiental, del bienestar. Y habría proyectos en ese sentido, porque es verdad que algunas de las cosas que hemos aprendido del COVID o de la COVID es que ya no podemos vivir como antes, ¿no? Una ciudad a lo mejor más peatonalizada, que no tuviera tantos coches, hemos respirado mucho mejor, incluso estando en casa lo hemos notado, ¿no? El aire, porque era más puro, de eso también tenemos que aprender. Hay cosas que ya no podemos seguir haciendo, pero hay otras que son un potencial económico, social, político. También responder a las expectativas de la ciudadanía, porque hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir y eso se puede hacer con colectivos ciudadanos que ya están organizados o oyendo múltiples voces, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece muy triste lo del Parque de los Jardinillos. Si en vez de tener que talar 73 árboles, solo hay que talar 20, que son los realmente enfermos, pues sentémonos a hablarlo, que no pasa nada, que cambiar de opinión está muy bien, pero vamos a sumar esas voces de la gente que tiene algo que decir. Luego, tenemos que evitar que nuestros jóvenes talentos se vayan, o los no tan talentos, que no se vayan nuestros jóvenes. Fijar población, porque lo necesita la ciudad. Que sea una ciudad sostenible, que también podemos hacerlo. Podemos convertirnos en un referente cultural y social y puede ser atractivo, como digo, para la vida. Que haya también una corresponsabilidad ciudadana. Si hago alusión otra vez a la idea de la sociedad de la ciudad, que la ciudadanía también tenemos responsabilidades cívicas, ¿no? Que no se pueden tirar los papeles al suelo, que no se pueden tirar las mascarillas ni los guantes, pero porque es la ciudad en la que vivimos y es la ciudad que nos acoge, a la que amamos y que tenemos que cuidar. También aprovechar ese potencial humano del que hablaba. Hay un potencial intelectual que está en la Universidad de Valladolid, el campus de Palencia, que haya una conexión mayor, que nos digan qué cosas podemos hacer,
que sean nuestro garante de nuevos proyectos. Para eso tenemos una universidad, entre otras cosas, como la formación, ¿no? También aprovechar ese potencial intelectual, artístico, cultural, creativo y tecnológico que tiene nuestra ciudadanía. Yo hago un recuento de gente que se dedica al arte en esta ciudad y que es buena. Hay muchísimos, a la poesía, a proyectos educativos de calidad. Entonces, de verdad que yo echo de menos ese proyecto de ciudad que debería de estar en la mesa, una ciudad del siglo XXI que dialoga con su gente, con la ciudadanía, que compromete a su gente, que escucha las voces diversas de la ciudad y que proyecta un mundo mejor, un mundo que no sea agresivo para la vida, pero un mundo que sea, como digo, sostenible. Por ejemplo, los proyectos agrícolas. ¿Tiene sentido que comamos cerezas de Chile en Navidad? Que viene un avión que es altamente contaminante a traérnosla, pues a lo mejor no. Y tenemos que comer las patatas que tenemos cerca, ¿no? En España llevamos patatas a Holanda y compramos patatas de Holanda. ¿Tiene sentido? No. Entonces yo creo que es el momento, y una ciudad tan próxima como esta, con una población, como digo, intermedia, es muy facilitadora de esa comunicación, pero tiene que haber ganas. Y yo, sinceramente, como ciudadana, ya estoy harta de si las derechas, las izquierdas, los centros y los del medio. Quiero que haya gente con cosas que decir, que las diga y trabaje para el bien común. Esa es mi idea de vida, de ciudad, y eliminar esas crispaciones, eliminar esos enfrentamientos, ¿no? ¿Has tenido una buena idea? Me la apunto, me lo sumo. Esa es la sociedad en la que yo creo, ¿no? Es una sociedad que trabaja junta y que trabaja en unión, y que escucha voces que a lo mejor tienen algo interesante que decir, ¿no? Fidel, ¿usted qué visión tiene de Palencia durante este último año? Tras esta exposición de la amiga Concha, que ha sido tan amplia, recuerdo que en su momento compartí en el ámbito del Ateneo mi visión de la ciudad. Y recuerdo que previamente lo conversé con Eliodoro Gallego y con Afonso Polanco, por decirles, ¿no? Bueno, y ahí expresé mis sueños. Al fin y al cabo era media hora de charla, que lógicamente no he pensado ahora volver a recrear aquello. Comparto en gran medida lo que ha dicho Concha. Yo creo que casi desde el origen, como se decía ahí, un poco este gobierno municipal tiene ahí como su pecado. Es decir, a mí me molesta un poco, retomando lo que decía Concha, que se den soluciones, que nosotros seamos una moneda de cambio y esa solución no se arbitre por los propios ciudadanos de Palencia. Y quizás el equipo de gobierno que se fragua tiene eso en su deber, como que nace un poco con el pie cambiado y con llamemos así, grupos de la sociedad un poco enemistados, y hay que justificarse. Entonces, claro, poner todo el empeño en decir que funcionamos como un equipo. Yo estoy seguro además que los que forman el equipo de gobierno son buenas personas, creo que lo trabajan lo mejor por su ciudad, a muchos de ellos los conozco y doy constancia de esto, pero yo echo en falta eso, como que esta ciudad le falta fuerza, le falta empuje, le falta tener un sueño en el que nos embarca, ¿no? Y como que de repente ya nos hemos acostumbrado a decir, ¿qué se va a hacer si nosotros somos así? Y eso habría que contagiar a la ciudadanía. Es una ciudad ideal por tamaño, por proximidad, comunicaciones, como para vivir bien. Yo he hecho en falta y lamento que también por esos viejos esquemas de a veces la derecha y la izquierda, que el río no sea un eje de la ciudad. Para mí habría que integrarlo. El sueño aquel de las famosas huertas, no, las huertas hoy de la ciudad pueden ser los pueblos y otros entornos, pero el río debiera ser un motor. Y me da pena también que además de estar sucias las calles de nuestra ciudad, gran parte falta de ciudadanía, también estén sucios y no limpios los márgenes del río. Y cuando empezamos a poderlo pasear, yo es el paseo habitual que hago, por la dársena o por lo largo de todo el río, lamentaba uno que no esté ni mínimamente cuidado. Yo sería más ambicioso, yo lo quería convertir en un eje porque el río es fácil de eliminar las barreras, no es como el ferrocarril, para el cual también habría que arbitrar otra solución, aunque sea cómodo evidentemente el llegar,
pero si el sueño no da para soterrarle, a lo mejor hay que hacer otras soluciones y buscar una vía para que esos terrenos que se liberan pudiera ser otro eje fundamental de la ciudad, porque es muy importante que la ciudad se haya desplegado o esté creciendo desmesuradamente a todo lo largo y la ciudad cambiar ese prejuicio que a veces tenemos de el otro lado de la vía, que sigue siendo una barrera psicológica. Entonces, dichas estas cosas y esta falta de sueño, que en eso vendría pues el ser un poco combinar el conocimiento y el empleo, pues quizá en el ámbito de lo que está haciendo en parte la universidad y de lo que tiene que ver con nuestra vida agrícola, este aspecto medioambiental tan importante, que puede haber fuentes de trabajo significativos. Y yo creo que tenemos un activo clave, como en general en la sociedad, en el ámbito en el que yo me he movido, y que también soy un forofo de la Universidad Popular, y lamenté que quizá por falta de comunicación yo mismo me viera pegando cartulinas, parece que en contra del ayuntamiento, cuando a lo mejor es un mal ejercicio de comunicar. Yo creo que están comunicando mal el equipo de gobierno. Yo digo que en el ámbito que yo he trabajado, en el ámbito de lo social, Palencia es un motor de esa dimensión para capacitar en formación en esos estudios, porque tiene laboratorios o campos de trabajo tremendos. ¿Y por qué no dar ese salto, ahora que se ha cuestionado tanto con este motivo del sector de los mayores, de la vida de las residencias, o se han cuestionado estos modelos, que quizá Palencia podía evidentemente ser un lugar, iba a decir, exportador de conocimientos en este ámbito y de desarrollo, y por supuesto lograr que esa accesibilidad que estamos postulando pues sea universal en todos los sentidos, y contemplando las limitaciones que a veces, pues por ser mayor o por otras condiciones, como decías antes, ahora que vemos cómo celebramos el poder transitar con menos riesgo por la calle y con menos contaminación, dentro de que no seamos quizá un entorno tan contaminado, pues eso, en todas esas cosas uno sueña con su ciudad. Dentro de las polémicas que he visto estos días también, pues no me gusta que cuando se promete algo que no es tan inasumible como el cuestionamiento, cerramiento de la escuela infantil, Infanta Sofía, pues no se le traigan unos apoyos públicos de medidas de fomento de la maternidad, en detrimento que se va a asumir algo que después no se termina asumiendo, y que yo creo que tampoco son cosas que comprometan ni los presupuestos, ni tenga que dañar un poco la fiscalidad y los demás. Y después, como antes decía Concha, yo invitaría a esto. Yo para esto pues he hablado con representantes de los distintos grupos políticos. Si ahora ha habido esta emergencia y hablamos un poco de ponernos manos a la obra todos, a lo mejor el presupuesto que hicimos, y que está bien, que se haya aprobado en tiempo y forma, a lo mejor ahora no nos vale. Y tenemos que volver a sentarnos, a plantear dentro de los grupos políticos y escuchando esa voz de los ciudadanos. Yo muchas veces tengo la impresión de haber participado en el EDUSI, que tanto se cita ahora, y haberlo conocido en detalle, y yo después digo, aquello que vendimos a Europa no es exactamente lo que hacemos. Estos fondos a veces se detraen y se usan, no digo yo que se abusen, seguramente que habrá interpretaciones para todo, pero no eran para proyectos de ejes que pusimos y que creíamos que iban a ser orientaciones o pequeños cambios de nuestra ciudad. Pues aprovechémoslo, seamos coherentes, porque ahí pedimos el concurso de la gente que estaba en distintas asociaciones o grupos sociales o departamentos de arquitectos o de otra gente, que hay mucha gente dispuesta a colaborar. Yo creo que tenemos en la mano todo para soñar, para no lamentar que nuestros hijos o nuestros nietos tengan que irse de esta ciudad porque no tienen oportunidades, para animar y fomentar ese aliciente de la iniciativa y hacer una ciudad que encanta. Y yo nunca la desconectaría a esta ciudad de sus pueblos. Cuando he tenido amigos, invitados, a la gente les cautiva esta ciudad, os lo puedo asegurar. Antes de que haya pasado esto, yo he tenido visitas de gente de muy lejos, que antes se han citado por otros motivos, de las cerezas, que son riquísimas, por cierto, las de Chile, y les encanta esto. Pues todavía les encanta más los pueblos. Llevas a Becerril, a Sant Cebrián, que uno diría no tiene nada. No, todos los pueblos
les encanta a la gente. Entonces, esta ciudad hay que hacer un pack de ciudad-pueblos para que superemos al día, a los 3 días, a los 4 días, y hagamos un mix y la gente se quede, que eso sea una vida. Empezamos a ver grupos, ojalá se retome esto, porque yo creo que vale la pena. Y también destacar que en el tema de la cultura, así todo, por citar un poco a nuestra amiga Laura, yo creo que se están intentando hacer cosas, no perderlo, y aquí de esta casa o conocemos el tema de Sonora, o los temas de teatro, hay muchas cosas en la ciudad, o el tema del cine, que vale la pena impulsarlos y que son muy atrayentes. Bueno, Una pues cosa ojalá. sí que me gustaría, y anda que tú no has hecho intervención larga, dice, tu intervención larga, No. Concha. Hemos llegado ya al Ecuador, ¿Verdad? muy brevemente porque tenemos Nada, que ir a brevemente publicidad. sí que me Concha. gustaría decir que un gobierno municipal no es un equipo técnico. Un gobierno municipal es un gobierno político, porque la política es la rex pública, es decir, la gestión, la organización de la sociedad, de la ciudadanía. Luego, evidentemente, tiene que poner en práctica recursos técnicos para resolver las cuestiones que haya sobre la mesa, pero la misión de un gobierno municipal es política, no técnica. O sea, a mí no me parece un orgullo que alguien diga somos un equipo técnico. Gestionamos técnicamente, pero somos un equipo político, de organización social. Y hay que revalorizar la palabra política, que es una palabra bellísima, una palabra cargada de potencial, que es el potencial de la ciudadanía que trabaja junta. Y punto. También queríamos mirar hoy hacia las contradicciones de los datos de fallecidos que hay según miremos a distintos registros. Esta semana se hacía público el número de fallecidos, de muertos en el Instituto Nacional de Estadística y veíamos aquí en Palencia que entre el 20 de marzo y el 25 de abril aumentaron en un 77% respecto a las mismas fechas el año anterior, en 2019. Supone que hay 355 fallecidos, 154 más. Hablamos de las semanas en las que los índices de la mortalidad por la pandemia se dispararon y en ese momento las cifras oficiales nos decían que había 68 fallecidos de coronavirus. Si lo extrapolamos a nivel nacional, pues veíamos que la diferencia era entre más de 43.000 y más de 27.000 fallecidos. Bueno, Fidel, yo no sé qué lectura hace de estos datos, tanto a nivel local como a nivel nacional, y un poco, bueno, ¿qué sensación le deja la gestión nacional que se está haciendo de la pandemia y también regional, ¿no? Esta desescalada un poco más lenta que No sé, que yo tenemos. tengo la impresión de que a todo el mundo nos ha pillado el toro. Y cuando digo esto, que a los encargados de esta red pública que decía mi amiga, pues les ha desbordado. O sea, esto... Sí, ¿quién se iba a imaginar esta situación? Ha sido un fenómeno tan desconocido. Yo recuerdo haber estado pocos días antes en los desayunos del casino, donde Carmen, la directora aquí de Sanidad de Palencia, hablaba y sacó este tema. Incluso hizo una pregunta a este hombre que falleció, Villagrá. Curiosamente, lo tengo como esas imágenes previas, como que te ha grabado en tu mente. Bueno, ella vino a decir que ella además es epidemióloga, que prácticamente lo teníamos muy controlado todo. Se habló del coronavirus, porque Sí, ya era se la hablaba sensación, ¿no?, que se tenía a en nivel febrero. nacional también. Sí, como que estábamos preparados, como que aquí esto no va a tener incidencia. No la quiero culpar a ella, que fíjate tú, en el ámbito de lo local, ni mucho menos. Y me parece una persona sumamente preparada. Entonces, nadie, a lo mejor nosotros como ciudadanos, no teníamos las claves de la información, y el gobierno yo creo que ha estado sobrepasado en todos los sentidos y se ha ido dando tumbos. Cuando ahora se hablan de estos aspectos de estadísticas y de calzarlos, pues no lo sé. Si el sector médico, yo creo que hay mucha gente que habla que el INE es un organismo muy especializado, público, de mucha fiabilidad, y a mí me parece que la presentación que se hace ante una causa tan grande como esta es más fiable, pero independiente que sean 27.000, 28.000 o 50.000, está claro que esto ha sido algo que nos ha sobrepasado y nos ha impactado a todo el mundo. Entonces, ¿qué cambio de criterio o cómo lo manejen? No lo sé. Creo que la sentencia últimamente está de Teruel, donde al sector médico, ante alguna demanda,
hace un repaso, una sentencia de 6-7 folios que estuve leyendo en la tarde, muy pormenorizado, va a ser una fuente si la recurren para que siembre jurisprudencia, porque al final la sentencia necesita un recurso para fundamentarla más, y entonces es tan clarividente, claro, un poquito a toro pasado, como la OMS ha señalado ya en el mes de enero y sobre todo en febrero tanta gravedad de las cosas, que es increíble que no hayamos protegido, en primer lugar, a aquellos encargados de protegernos, al sector sanitario o al sector dentro de lo sanitario, todos los roles, auxiliar, pero evidentemente los médicos, porque esto es algo que hemos sobrepasado a todos, siendo, como decimos, un buque insignia a la sanidad. En principio, de repente se ha visto desbordada por carecer de esos medios de prevención. Entonces a mí me parece que este ha sido una de las cosas más lamentables y que evidentemente en el derecho de revisar las cosas más se van a revolver. Entonces, ¿cómo nos hemos sentido los demás? Pues en principio yo creo que la ciudadanía, como se dijo antes, ha respondido genial, porque ante quizás un abuso o un exceso, la gente ha sido respetuosas con las normas del confinamiento y quizá por miedo, no solamente por responsabilidad. A mí me gustaría que fuera por responsabilidad, pero quizá es muy fuerte, impactante el miedo que nos atemorizaba ante esta información. De ahí otra llamada que me daría es el derecho a que muchas veces cuando se opinan, yo creo que cuando opinamos, simplemente opinamos algo diferente, pero no somos anti nada. No se puede tachar a alguien que sea un fascista o no sé quién porque no dice algo que yo pienso. Que quizá en esas épocas se den a que los bulos, las redes, proliferen otras cosas. Pero yo al fin y al cabo creo que tenemos que, vuelvo a decir antes, como instruir, enseñar a la responsabilidad de la gente y a que seamos capaces de discriminar nosotros solos. No quiero. Concha, ¿qué opinión tienes sobre pues, la gestión? También este baile de cifras, que me imagino que pase un tiempo hasta que se pueda medir bien, ¿no? Cifrar bien todo lo que ha ocurrido. Bueno, yo desde el principio vivo con un geógrafo especialista, entre otras cosas, en demografía, y él siempre comentaba lo difícil que iba a ser tomar estos datos, ¿no? Sobre todo, como dice Fidel, por la situación tan difícil en la que estábamos viviendo, valga la redundancia, ¿no? Y quizá el corto plazo no nos pueda dar suficientes datos fiables. Es verdad, yo admiro a Fernando Simón. Creo que hemos tenido un privilegio en este país de tener un hombre con tanta altura, con tantos conocimientos, con tantas capacidades, a pesar de las miles de presiones que ha recibido, ¿no? Yo creo que él está haciendo muy bien su trabajo. Me hacía gracia una frase que decía: si en España cada uno hablara de lo que sabe, habría bastante silencio. Es decir, hablamos más de lo que sabemos. Seamos un poco respetuosos, respetuosas con aquellas personas que tienen una especialidad y que están haciendo bien su trabajo, ¿no? Y yo creo, de verdad, que Fernando Simón se merece, no sé si un monumento, un reconocimiento público, pero o simplemente un respeto a ese trabajo bien hecho. La Organización Mundial de la Salud ya ha hecho un protocolo de cómo tomar datos de manera adecuada. Es verdad que se tenían datos doblados, es decir, una persona estaba contada como enferma y muerta 2 veces, y entonces eso ha generado pues que los datos bailaran, ¿no? Yo, en las últimas declaraciones que he oído a Fernando Simón, insisto, persona a la que admiro, dice que la información diaria de las comunidades autónomas, algo que también las comunidades autónomas no estaban haciendo bien, va a dar mayor fiabilidad. Hemos avanzado en la toma de datos. ¿Y qué nos está permitiendo? Pues que el retraso entre síntomas y diagnóstico sea solo de 4 días, no como antes era entre 7 y 17, pero obvio que estábamos saturados, que no sabíamos cómo gestionar todo esto. El tiempo entre que una persona tiene síntomas y acude al médico ahora va a ser de 3 días. Antes era entre 6 y 16, por esa nueva toma de datos, ¿no?, que nos acerca a la fiabilidad. También hablaba de la letalidad. El pico de la letalidad fue del 11%, hasta el 3 de mayo
se había reducido hasta bajar a un 2%. Eso también es muy importante porque ya no están saturadas las unidades sanitarias, ya se puede trabajar de otra manera en las clínicas, en los hospitales. Dice que también en todo este tiempo, que ha sido largo, hemos aprendido a tratar la enfermedad, algo fundamental, ¿no? Quedan cosas por saber, es verdad, no sabemos si las personas que han sufrido la enfermedad quedan inmunes, cuánto tiempo dura la inmunidad, si van a poder volver a infectarse o no, en fin, hay muchas cosas que no sabemos. Luego, por otro lado, dice que toda esta toma de datos de una manera a través de ese protocolo permiten que se den los recursos y las capacidades adecuadas para la situación, ¿no? Que también se diagnostique la enfermedad más rápido en las personas que se dedican al ámbito sanitario. En fin, yo de verdad digo, fenomenal Fernando Simón, y si cada vez somos capaces de dar los datos con mayor fiabilidad, fenomenal. Pero si hay responsabilidades, las responsabilidades son colectivas, tanto de las comunidades autónomas que no daban la información a tiempo, como qué ha pasado en todos los donde viven las personas mayores, en las residencias de personas mayores, que eso también está por ver y por analizar, y que me imagino que se dedicará un tiempo a hacer informes adecuados de qué es lo que ha pasado. En fin, el tema ha sido muy complicado, lo sigue siendo, pero menos, diría yo, y sobre todo apoyemos las buenas gestiones. No podemos estar permanentemente enfadados y diciendo pues mal, y por favor respetemos a los profesionales que además demuestran con su buen hacer que saben lo que tienen entre manos. Ahora mismo les devuelvo la palabra. Vamos a asomarnos a la segunda ronda del estudio de seroprevalencia que hacía el Ministerio de Sanidad y que nos decía ayer que 1 de cada 12 palentinos había desarrollado anticuerpos frente a la COVID-19. La segunda ronda del estudio de prevalencia estima que más de 13.100 palentinos han desarrollado anticuerpos frente al coronavirus, un 8,2% de la población, 1 de cada 12. El dato es superior a la media nacional y a la media regional. Palencia es la 10ª provincia de España y la 4ª de la comunidad, con un porcentaje mayor de habitantes que, como mínimo, ha estado en contacto con el virus. Nuestra provincia lidera las seroconversiones. Es el segundo dato de toda España en el que más participantes sin anticuerpos en la primera ronda han sido positivos en la segunda, un 2%. Es preocupante además el dato de sintomáticos recientes. Palencia es la primera provincia de Castilla y León y la 8ª de todo el país en la que más personas han desarrollado síntomas en las últimas 2 semanas. Sin embargo, el dato mejora notablemente de la primera a la segunda semana de encuestas en esta segunda ronda. El estudio reduce en esta segunda entrega la prevalencia de los diagnosticados. 1 de cada 5 pacientes positivos no llega a desarrollar anticuerpos en el estudio. Todos los datos, eso sí, deben considerarse provisionales según el Gobierno de España. Bueno, pues ha subido un poco la inmunidad de los palentinos, pero lógicamente ese confinamiento y ahora el hecho de usar mascarillas, que es lo más precavido, la opción más prudente, pues no va a lograr esa inmunidad de grupo de la que hablaban algunos países y habrá que esperar por una cura o por un tratamiento para acabar con la COVID-19. Si les parece, vamos a asomarnos hasta Estados Unidos, que parece que nos pilla muy lejos, pero bueno, hay temas comunes a todas las personas, a todos los hombres. Las imágenes que vamos a ver ahora son ciertamente duras y seguro que las han visto en redes sociales o a través de otros informativos o de otras tertulias. Corresponden a la muerte de una persona de raza negra a manos de un policía en Estados Unidos, lo que ha desatado, ya lo saben, protestas sociales al otro lado del charco, protestas en principio pacíficas. Ya sabemos que bueno, estas protestas también son aprovechadas por todo tipo de personas. Ha habido saqueos, ha habido detenciones, ha habido mucha tensión en América del Norte y bueno, pues nos sirve esto para preguntarnos, Fidel, si aquí en nuestra sociedad sigue habiendo racismo, si seguimos siendo racistas con las personas que vienen de fuera o que, bueno, que son de aquí, que son de Palencia, pero su color de piel nos indica la procedencia de otra raza. ¿Seguimos viviendo en una sociedad racista, Fidel? Yo creo que sí. Sí. Lamentablemente me ha impactado mucho, o sea, así como la imagen icónica de este policía con sus rodillas sobre la garganta de este hombre.
la otra imagen que ha rodado en cámaras de un niño que sale a abrazarse a otro niño negro. Claro, ese sueño de que los niños convivan y generemos una sociedad abierta y que acepta las diferencias es un sueño, pero todo está planteado para vender un poco la supremacía, ¿eh? No vamos a remontarnos a España o la de las periféricas vasca, catalana e incluso la gallega a fines del siglo XIX, primeros del XX. Ese sueño está ahí, entonces parece que tiene que ser en contra de alguien. Y yo creo que esto, si no es a través de películas, de libros, de lecturas, de educación, sobre todo, va a ser difícil porque todos los datos hablan de que en Estados Unidos, que nos queda lejos, pero que lo vivimos como que es un escenario que participamos cada noche en esas manifestaciones y nos sentimos, o pueden hacerse manifestaciones en Europa, se están haciendo en este tema y es interesante. ¿Quién iba a pensar que ese sueño de Martin Luther King ya había quedado atrás? No, está vigente y está vigente en nuestra sociedad y también quizá en nuestra Palencia. Yo lo percibo de esta manera. ¿Comparte esa sensación de Fidel? Yo creo que sí, que vivimos en sociedades absolutamente racistas y lo demostramos diariamente. Yo la verdad es que no puedo entender, ¿no? Primero, que alguien sea capaz de matar a otro ser humano por cualquier causa. O sea, eso no me cabe en la cabeza. Este hombre, George Floyd, al quien quiero nombrar con su nombre, que pide por favor, me estoy ahogando, y la otra persona sigue aplastándole las cuerdas vocales, le sigue aplastando el cuello y se queda tal cual, ¿no? Decía Machado, mala gente que camina y va envenenando la tierra. Cuánta razón tenía, ¿no? Mientras no seamos gente ejemplar, ciudadanos y ciudadanas ejemplares, que tengamos una ética que esté por encima de nuestros propios intereses espurios, no seremos buenas personas. El otro día en Lleida, un futbolista ha dado dinero para que pudieran vivir en buenas condiciones los temporeros. Sí, los temporeros. Una mujer ha llamado a los hoteles para ver si estaban abiertos y le han dicho que sí. Cuando esos hoteles se han enterado de que era para acoger a estas personas, han dicho que no. Yo quiero saber qué hoteles son para no ir jamás, nunca voy a ir a esos hoteles. Me parece repugnante que las personas no sean consideradas personas. Decía el otro día alguien, es cuestión de melamina y es cuestión de cabezas y es cuestión de responsabilidad y es cuestión de dignidad moral. Por favor, ¿no? Pero es que vemos que la gente que se dedica a las tareas que no queremos hacer en España son personas que cobran poquísimo dinero. Qué casualidad que suele ser población negra o población hispana, ¿no? Que viene de Latinoamérica. Qué casualidad que esas personas que están cuidando de nuestros mayores, incluso las 24 horas del día, de lunes a domingo, cobren poquísimo y no tengan ese reconocimiento social. ¿Es casualidad que tengan un determinado color de piel? No, es que tenemos unas cabezas racistas, es que somos mala gente. También había datos del tema agrícola, ¿no? La ley dice que las personas que vienen a trabajar como temporeros tienen que tener espacios para vivir dignos y salarios dignos. Los empresarios, la gente propietaria de esa tierra, no toda, claro, pero la mayoría, ganan millones de euros y pagan a la gente 150 euros al mes por 15 horas de trabajo diarias. Qué casualidad que son gente que viene normalmente de la zona subsahariana, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Se llama racismo con todas las letras. Y de verdad, cualquier ser humano capaz de vejar a otro ser humano no merece la consideración de persona, no merece la consideración. Yo no lo puedo entender, no lo puedo entender. Y es que lo de Norteamérica, hace poco dieron la película también de Owen cuando gana y, bueno, toda la escena de Hitler no admitiendo que este atleta y la connivencia que tenía con otro atleta alemán blanco. Y uno dice, bueno, si han pasado 70 años y seguimos cada vez igual o peor. Si al final el tema, yo digo la educación, por decir algo, porque creo en ello, que es la base, es que tú creas que cualquier persona, independiente de su condición, lo que fuera, es un ser humano digno de toda dignidad. O sea, ya no hay poética por condición humana. Entonces,
porque si no, en el fondo, las desigualdades es una fuente de esto. Y cuando se hacen estas protestas es porque hay esa eclosión de ese mundo de desigualdad, que por el mero hecho de tener otro color, otra condición, tiene menos ventajas, por supuesto, laborales, de éxito social, de aceptación, y son de todo. los que más están en la cárcel, la Sí, población ahora negra. incluso este coronavirus decía, claro, yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver una raza? Incluso casi vinculamos que una persona negra a veces son mejores atletas y tal. Pues también han sido mayores víctimas porque al final sus condiciones higiénicas, sanitarias, son deficitarias y los Sí, sobre todo ahí porcentajes en América del Norte, sin seguro correlacionan. médico. Sí, porque la ciudad donde ha pasado En a este amigo Minnesota, es una ciudad de Minneapolis. mucho desarrollo, de la parte más, casi de más progreso de Estados Unidos. Sin embargo, ahí Ahora, a mí me enorgullece las palabras del alcalde de Los Ángeles. Me enorgullece una foto que he visto de policías que con una rodilla en el suelo, no dos, una, que simboliza otra cosa, se ponen frente a esa manifestación pacífica ciudadana de personas blancas y negras. Me enorgullece una manifestación que había en Nueva York de gente pacífica que dice no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Es decir, se solidarizan con la injusticia y en pro de George Floyd, ¿no? de la defensa de su memoria y de la justicia, ¿no? Entonces, bueno, eso también me enorgullece, porque si solo vemos la cara de la violencia, no estamos viendo la complejidad del problema. Hay un montón de población que sí que cree en la justicia y en la igualdad y está luchando por ello. ¿Qué desgracia tiene América ahora mismo? Pues que tienen a Trump de presidente, pero el propio jefe del Pentágono ha dicho que no iba a sacar al ejército a las calles, o sea, tiene a gente que le está llevando la contraria, menos mal, porque ese hombre es un peligro internacional. Una vez que se ha bebido lejía, ¿no? O algo Bueno, similar, bueno, yo creo que el bueno, ya. paso de decir vamos a hacer justicia, en el primer momento alentar que una vez que hay desmanes, entonces claro, si tú siembras vientos vas a cosechar Sí, tempestades. pues sus palabras han sido de todo menos conciliadoras, además. lo que Exactamente, en hemos vez escuchado de estos días. intentar amainar, corregir y que la justicia subsane, que va a ser difícil, si haces lo contrario como líderes, sin embargo, como dice Concha, también incluso los otros 4 presidentes vivos que siguen han dado mensajes en una línea de conciliación. Y uno de ellos es afroamericano. Fíjate, Obama. el éxito que uno dice, pues cómo si ya esta sociedad parece que ha llegado a esta madurez y un hombre sensato, juicioso y que todos sus mensajes son conciliadores. Bueno, esperemos o confiemos que de esto aprendamos Claro. y sea otro revulsivo como lo fue lo de Martin Luther King. Claro, y luego Pues sí que es verdad que hay una cosa fundamental, ¿no? Y es que Norteamérica, se vende como el país de la libertad. Cualquier persona puede llegar donde desee por sus propios méritos y si no llega es que es su fracaso personal. Esto desvela que es mentira, ¿no? Los prejuicios, la situación de partida de una determinada población, estamos hablando de la población negra, pero podemos hablar también de la hispana. Sus oportunidades no son las mismas, aunque hayan tenido un presidente negro. Que han sabido vendernos muy bien lo del sueño americano. Sí, sobre todo a través del cine. Concha, Fidel, ha sido un placer escucharles y tenerles aquí esta noche. Que pasen un buen fin de semana. Igual. Que disfruten de esos paseos, si los dan, que está la naturaleza, la verdad que da gusto Preciosa. verla. Hay una luna divina y hay unos atardeceres últimamente que vamos, que caen. Pues que lo disfruten y muchísimas gracias. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Les vemos la semana que viene. Hasta entonces.